like rain on your wedding day. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos. Y bueno, les presento la quinta semana de la Pre-San Marcos, que nos toca ahorita desarrollar muchos temas. Esta semana es muy cargada. Les menciono lo que estamos viendo en las preguntas. Estamos viendo el enlace iónico, el enlace covalente. Dentro del covalente hay un mundo muy grande, que es aprender a hacer estructuras con enlace simple, doble, triple, el enlace nativo. Ver luego polaridad de los enlaces, polaridad de moléculas. También las formas intermoleculares de London, dipolo, dipolo, puente hidrógeno. Y también está el enlace metálico. Muchachos, estamos viendo ahorita una semana bastante importante. El tema de enlace, sobre todo covalente, va a repercutir en química orgánica que viene al final del año, al final del ciclo. Así que este tema es crucial. Entonces hay que ver la teoría bien, pero vamos a ver la cantidad de tiempo que se necesita. Si yo en este video quisiera explicar enlace iónico con todos sus detalles, en promedio, ajustando el tiempo, debo invertir 1 hora para hacer una explicación con todos los ejemplos, con datos adicionales, como debe ser la teoría. El enlace covalente, todo esto de acá, amigos, requiere 3 horas. Requiere 3 horas, porque es mucho. Es bastantes detalles y además explicar con ejemplos. Y el enlace metálico, este es más sencillo, demorará 20 minutos. Si vemos acá nosotros el tiempo, tenemos 4 horas y un poquito más. Así que es cargada la teoría. No podemos hacer todo en este video, estoy afrontando las preguntas, claro, fundamentando el porqué, pero más detalle, amigos, eso usted lo va a encontrar en los videos del canal. Ya en el canal tengo todas las clases mencionadas aquí, que voy a dejar la dirección abajo para que los revise si tiene vacíos teóricos. Porque si hay una falencia en la teoría, muchachos, esto de acá va a quedar a medias o en el aire. Bien, revise y lo va a encontrar y lo va a aprender y va a estar todo bien. Bien, amigos, por mi parte, hasta acá quedamos en este saludo. Cuídense mucho, sigan avanzando y no se olviden de perseverar. No vayan a caer ni vayan a desanimarse. Está bien, han dado su primer examen, a muchos les ha ido bien, a algunos de repente regular, pero hay otra oportunidad. Bien, así que a darle con todo, ustedes pueden. Así todos hemos avanzado. Fuerte abrazo, muchachos, cuídense y hasta la próxima. Muy bien, vamos a iniciar esta quinta práctica de la Pre-San Marcos, muchachos. Y la pregunta 1 nos da un enunciado sobre todos los enlaces químicos que existen. Vamos a ver la primera. Dice: cuando se transfieren los electrones de valencia, los iones de carga opuesta formados se unen por un enlace iónico. Bien, vamos a recordar acá lo siguiente. El llamado enlace iónico se da principalmente cuando combinamos metal con no metal. Bien, metal y no metal. Ahora, entendamos que puede haber múltiples formas de combinar metal con no metal. Pueden haber, por ejemplo, 3 metales distintos y un no metal solamente. Puede haber acá 2 elementos metálicos y acá 3 no metálicos. Hay una gran diversidad de combinar metal con no metal. Pero en un examen de admisión, amigos, lo que viene es solo un elemento metálico con un no metálico. Por ejemplo, muchachos, acá tenemos el caso del cloruro de sodio. Es un ejemplo muy conocido. El sodio va a ser un metal, el cloro un no metal, por lo cual acá la unión entre los átomos va a ser de tipo iónico. Otro podría ser, amigos, el óxido de aluminio. También tenemos acá 2 elementos, ¿no? El aluminio, que es un metal, oxígeno no metal, acá ve enlace iónico. Y tendremos también como un referente, puede ser el llamado fluoruro de calcio, que está en los dientes. Entonces, si queremos reconocer si un compuesto químico tiene dentro enlace iónico, hay que encontrar metal con no metal. Para eso va a haber datos en el examen de número atómico. Con el número atómico usted va a saber de qué grupo son los elementos y con su T tabla periódica sabrá si son metales o no metales. Ya. Ahora, ¿cómo es el enlace en sí? ¿Cómo es la combinación? Ya. Veamos este primer ejemplo. Según esta fórmula participa un átomo de sodio y además un átomo de cloro. Si estos elementos van a participar en un enlace, tienen que utilizar los llamados electrones de valencia. El sodio es grupo 1 en la tabla, va a tener un solo electrón de valencia. Por su lado, el cloro, que es un halógeno como el flúor, bromo, yodo, tiene 7 electrones de valencia que acá vamos a colocar. ¿Bien? Ahora, muchachos, aquí un detalle en el llamado enlace iónico. Hay una propiedad de los elementos que es la electronegatividad que define este enlace. Un metal es un elemento que tiene, muchachos, muy baja electronegatividad.
un metal tiene poquita electronegatividad, valores muy pequeños. En cambio, un no metal va a tener alta electronegatividad. ¿Eso qué va a generar? Que cuando los átomos metálicos que son débiles, así podemos decirlo, y no metálicos que son fuertes, ¿no?, se van a unir, el no metal siempre va a ganar los electrones al metal. Aquí va a haber una llamada pérdida de electrones por parte del metal y ganancia de electrones por parte del no metal. ¿Con qué objetivo? De llegar al octeto. Bien, a ver, verifiquemos esto. Como el cloro es más fuerte que el sodio, su electrón del sodio va a ser extraído, transferido hacia el cloro. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar muchos que aparezcan iones. El sodio, como ha perdido un electrón, se convierte en sodio de carga más 1, y el cloro por su lado mantiene sus 7 electrones y ha ganado un electrón más que el sodio, ¿verdad? Y viene por acá. Y ahora ese cloro que ha ganado un electrón ya no va a ser neutro. Si ha ganado un electrón, todo este cloro tendría carga, muchachos, menos 1. Entonces, entre un catión y un anión se da la atracción, y esa atracción se llama enlace iónico. La primera alternativa decía, cuando se transfieren los electrones de valencia, los iones de cargas opuestas formados se unen por enlace iónico. Eso es verdadero. Tiene que haber esta condición, los muchachos, que tiene que haber metal y no metal, ¿no? Ese es el requisito. Por ejemplo, hagamos la explicación con este caso. Según la fórmula participa un átomo de calcio y 2 átomos de flúor. Acá lo vamos a dibujar. El calcio es un metal del grupo 2 de la tabla. Es un alcalino térreo, tiene 2 electrones de valencia. Eso va a ser data en el examen. Usted le van a dar el número atómico del calcio, que es Z20, y con eso lo podrá ubicar y saber que es del grupo 2, es un metal. Por otro lado, cada flúor tiene 7 electrones de valencia, porque es halógeno, grupo 7A de la tabla. Él también tiene 7 electrones de valencia. Ahora, lo que va a ocurrir entre metal con no metales es la famosa transferencia de electrones. El metal, que es menos electronegativo, le transfiere los electrones de valencia a los no metales. Un no metal va a buscar el octeto, ¿no? Y acá, miren muchachos, este electrón viene por aquí, ya va a llegar a 8, este también viene por acá. Veamos cómo queda esto. Ese dibujito final que vamos a colocar se llama estructura de Lewis. Y en este caso, el calcio, como pierde 2 electrones, transfiere 2 electrones, tiene carga más 2. Este flúor de arriba tenía 7 electrones de valencia, no los va a cambiar eso, más bien está ganando uno más, ¿no?, del calcio. Gana un electrón del calcio acá. Este de flúor gana un electrón del calcio. Por lo cual la carga de este flúor vendría a ser, amigos, menos 1. Es el llamado fluoruro. Y como son 2 flúor, acá al costadito se le coloca sino 2 veces. Para no escribirlo de nuevo él acá abajo, porque son igualitos, 2 veces a él. Bien, esta es la famosa estructura de Lewis. Y el enlace que hay acá es el enlace iónico. Entonces, muchachos, acá podemos recoger ciertas conclusiones como las siguientes. El iónico, principalmente entre metal con no metal. El metal pierde, el no metal gana. El metal se convierte en catión. El no metal se convierte siempre en anión, en este tipo de enlace. Y esa unión entre cargas opuestas de los iones se llama enlace iónico. Por eso la primera alternativa, repito, es verdadera. Bien, veamos ahora la alternativa 2. La compartición de pares de electrones. Compartición de pares de electrones entre los átomos enlazados determina el enlace covalente. A ver si recordamos la teoría. El covalente surgía principalmente cuando enlazábamos no metal con no metal. Pueden ser acá ya muchos átomos, ¿no? Acá en el iónico eran principalmente compuestos binarios, donde había 2 elementos nada más de la tabla, metal, no metal. Aquí sí puede haber una variedad mayor. Por ejemplo, una sustancia que tenga enlace covalente, unión de no metales, podría ser los gases diatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno. Ahí son no metales, ahí hay enlace covalente. Ya una molécula poliatómica sería el caso del agua, ¿no? H2O. El CO2. También podemos tener ya compuestos más grandes como el ácido sulfúrico. Al ser no metales en la fórmula, yo sé que aquí va a haber enlace covalente. Bien, tenemos también ahí la urea, que es el CO NH2 2 veces. Y así podemos hablar y más y más y más. El llamado enlace covalente, amigos, es la base de los compuestos orgánicos. Para recordar el término de la teoría que está planteando la pregunta, vamos a tomar de referencia el ejemplo más sencillo, que es el agua. A ver, para esto ya no va a haber lo anterior. Lo que pasa es que los no metales, por más que sean distintos, tienen electronegatividades muy cercanas. No es tan diferente la electronegatividad como el caso de iónico. Acá son más próximas. Por lo cual aquí no va a ocurrir lo anterior, que uno pierde y uno gana.
acá no va a haber iones. Acá lo que se va a dar, muchachos, son átomos neutros. A ver, ¿el agua cómo era? El oxígeno al medio, el hidrógeno a la izquierda, el hidrógeno acá a la derecha. El O tiene 6, ¿no? Tiene 6 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno tiene solamente 1. Y acá no va a haber esto que yo pierdo, que yo gano, no. Acá hay compartición. Y la compartición, si recordamos, amigos, se va a indicar con rayitas, ¿no? Es una compartición. ¿Qué significa esta línea? Que ese par de electrones le corresponde o le pertenece a los dos, ¿no? Acá también. Esto le pertenece a los dos. Nadie lo ha ganado, nadie lo ha perdido. Es una compartición. El oxígeno tendría 6 y más lo que tiene acá 7 y 8. No tiene su octeto. El hidrógeno, recordemos que no llega al octeto. Tiene solo acá 2 y con eso él está muy bien. Así que la 2 decía, la compartición de pares de electrones. Acá está compartiéndose pares de electrones. Entre los átomos enlazados determina el enlace covalente. La 2, amigos, es también verdad. Bien, y ahora la tercera nos dice, el enlace metálico se debe a la atracción entre los cationes y los electrones deslocalizados. Interesante este enlace, amigos. Vamos a hablar de un metal. Por ejemplo, pongamos que acá tenemos una muestra de sodio. Como sabemos, los metales van a ser sólidos, ¿no? Sodio. Elemento del grupo 1 de la tabla. Y acá hay muchos átomos. Hay muchos átomos de sodio, de metal acá reunidos. Entendemos que tiene que haber una fuerza que los mantenga juntos a esos átomos de sodio. Voy a sacar del interior 3 átomos nada más para ver cómo está la unión. Acá tenemos un átomo de sodio, acá tenemos otro más y acá otro más. Tenemos sus núcleos, ¿no?, respectivos de cada átomo de sodio, y ahora veamos lo que ocurre. Amigos, lo que pasa es que dentro de todo metal, un clavo de hierro, una barra de oro, etcétera, etcétera, estos átomos van a liberar sus electrones de valencia. El sodio tiene solo un electrón y no está en él. La teoría plantea que ese electrón ha sido liberado. ¿Por qué? Porque los metales se oxidan con facilidad, liberan sus electrones con mucha facilidad. Así que ese electrón salió. ¿Y qué va a pasar con ese electrón? Se encuentra moviéndose dentro de todo el metal, de toda la estructura metálica. Él también libera su electrón de valencia, el cual se está moviendo por toda la estructura, y él también. Y así, todos los átomos que están acá reunidos liberan sus electrones de valencia y están desplazándose por todos los átomos que están contenidos en el metal. A esto se le dice electrones deslocalizados, porque están en movimiento. ¿Qué pasa? Que los átomos de sodio, ahora como han liberado su electrón de valencia, ya no son neutros. Acá es sodio más 1. Son cationes monovalentes, han liberado su único electrón de valencia. Entonces, esta teoría del enlace metálico plantea que los átomos dentro del metal se encuentran en forma de cationes, ya que han soltado sus electrones de valencia. Ahora, estos electrones libres es lo que permiten que ellos se mantengan juntos, porque uno podría ir pensando así. Si el sodio es más 1 y este sodio también es más 1, entre más 1 y más 1, entre cargas positivas, hay repulsión. Pero ¿qué ocurre? Como entre ellos los electrones pasan y los electrones son negativos, ¿qué van a hacer los electrones cuando pasan entre los cationes? Los atraen. Son los electrones los que permiten, amigos, que los átomos metálicos se mantengan enlazados. Ese es el enlace metálico. Recuerden cuáles son las propiedades de los metales, ¿no? Conducen la corriente. ¿Pero por qué conducen la corriente los metales? Por los electrones que están libres, moviéndose incesantemente. Los metales también conducen el calor, por los electrones que son los responsables de conducir tanto el calor como la electricidad. Entonces, la tercera decía, el enlace metálico se debe a la atracción entre los cationes y los electrones deslocalizados. Esa tercera, amigos, es verdadera. A ver, en esta pregunta número 2, nos dicen ahora en el texto lo siguiente. El óxido de magnesio, y nos dan la fórmula, acá la vamos a colocar, magnesio, dice que se produce de manera espontánea a partir del magnesio metálico, ya nos plantea también del magnesio, que es un metal, ya nos dicen, en contacto con el oxígeno, que es el O2, el gas que tenemos en el aire. Dice que con respecto a las sustancias mencionadas, que son estas tres, indique verdadero o falso. A ver, muchachos, la primera pregunta nos dice, al formarse el óxido de magnesio, se transfieren 2 electrones. Entendamos esto, el magnesio tiene un número atómico que el problema nos plantea, que es un Z igual a 12. Y el oxígeno tiene un número atómico, nos dice el problema, igual a 8. Esos datos que nos proporciona el problema es para ubicarlos en la tabla periódica. Y lo vamos a hacer rápidamente, ¿no? Sabemos nosotros que en la tabla
El oxígeno Z igual a 8 está 2 casilleros antes del neón 10, que es gas noble, grupo 8A. Los gases nobles son nuestra referencia, amigos. Entonces, tenemos acá el neón Z10, que se encuentra en el grupo 8A de la tabla. Por lo cual, Z8, 2 casilleros antes, sería el grupo 6A. Y en grupo 6A. Ya sabemos que el oxígeno es del grupo 6 de la tabla. El magnesio nos dan su Z número 12. El neón 10, como acá ya no hay tabla periódica, 10, 11, 12, 10 no vendrán por acá, 11, 12, sería el grupo 2A de la tabla. Y grupo 2A de la tabla es metal, ¿verdad? Entonces tenemos acá magnesio metal, oxígeno no metal. Vamos a hacer su enlace. El magnesio que está participando es uno nada más, según lo que dice la fórmula, y un oxígeno. Como es del grupo 2A de la tabla, el magnesio tiene 2 electrones de valencia, mientras que el oxígeno, por ser del grupo 6, tiene sus 6 puntitos, ¿no?, de Lewis, sus electrones de valencia. Sabemos lo que va a ocurrir, ¿no, muchachos? Entre metal y no metal, el no metal gana electrones, le quita los electrones al metal. Y acá, ¿cómo se llama esto? Transferencia. Justo al oxígeno le faltan 2 para llegar al octeto y él tiene los 2 que acá estamos observando y hay transferencia. ¿Cómo quedaría esto, amigos? El magnesio se volvería un catión divalente, ha perdido 2 electrones, y el oxígeno, que tenía sus 6 electrones de valencia, está ganando 2, por lo cual sería un anión divalente menos 2. Eso es lo que está ocurriendo. Nos dice, al formarse el óxido de magnesio se han transferido 2 electrones. Verdadero, ¿no? La primera es correcta. Siempre los electrones transferidos van a ser, les comento, los que tenga el metal. Como el metal pierde todo, si el metal tiene 2 electrones de valencia, 2 transferidos. Si el metal tiene 3, como el aluminio, 3 transferidos. Depende también cuántos átomos haya. Pero acá, como vemos, hay 2 nada más. Vamos ahora a la alternativa número 2 que nos dice: el magnesio presenta enlace metálico. Obviamente, pues muchachos, ¿no? De frente de verdad. Sabemos que el magnesio es un metal, por lo cual esa sustancia tendrá solamente enlace metálico. Habla solo magnesio. Y la tercera: en el oxígeno, que se refiere a este O2, dice, sus átomos están unidos por compartición de electrones. Claro, al ser no metales, la unión que hace que los no metales se enlacen es covalente. ¿Y qué era covalente? Compartición de electrones, ¿no? Ese es verdadero, ese es correcto. Por lo cual todo estaría bien. Y la clave, amigos, sería la D de Dios. Esta pregunta número 3 dice: en la reacción entre litio y flúor se produce el fluoruro de litio, que es este compuesto. Se usa para X cosas y con respecto a este compuesto indica el valor de verdad o falsedad. Bien, muchachos, nos están dando a un costadito, como debe ser, los números atómicos. El litio tiene un Z igual a 3 y el flúor tiene un número atómico igual a 9. Esto nos permite ubicarlos en la tabla. Litio 3 viene después del helio 2. Helio 2, que es grupo 8, litio 3, el litio corresponde al grupo 1A y ese elemento es un metal. El flúor 9 viene un número antes del 10, que es el neón, que es gas noble, por lo cual sería grupo 7A. ¿Listo? Y es un no metal, es un halógeno. Bien, ahora, según la fórmula, muchachos, solamente participa, voy a hacer el enlace ahorita, un átomo de cada elemento. Colocamos acá un litio y un flúor. Sabemos que el flúor tiene 7 electrones de valencia, mientras que el átomo de litio tiene solo un electrón de valencia, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? El flúor, elemento muy electronegativo por ser no metal, comparado con el metal, que es muy débil, y a ver la ganancia y pérdida de electrones. Se transfiere del metal al no metal, ¿no? Un electrón. ¿Cómo quedaría esto entonces? Quedaría así. El litio, como ha perdido un electrón, tendría carga más 1. Y acá se da cuenta ya con lo que estamos haciendo, que siempre un metal del grupo 1A va a ser catión monovalente, porque pierde su electrón de valencia. Un metal del grupo 2A, como el magnesio, bario, por ejemplo, tenemos también el calcio ahí, va a ser catión divalente porque pierde sus 2 electrones de valencia. Bueno, el litio va a ser más 1. Ahora el flúor, este no metal, tenía sus 7 electrones de valencia y con la ganancia del otro electrón que ha venido del litio, completa su octeto y tendría carga menos 1, ¿no? Sería así. Y la primera alternativa nos dice así, muchachos: el ion flúor cumple con el octeto. Si vemos al flúor, ahí tiene usted visible su octeto. Lo está cumpliendo, ¿no? Sería verdadero la primera. La segunda: su representación de Lewis es litio más 1. Luego viene flúor, carga menos 1. Como está ahí en el texto, es verdadero. Correcto.
Y la tercera nos dice, es sólido a condiciones ambientales. Y esto es muy importante, y recordemos lo siguiente. Cuando tenemos átomos reunidos con enlace iónico, y por ende, ¿no?, es un compuesto llamado iónico, eso hace que tenga propiedades muy especiales. Por ejemplo, acá el óxido de magnesio también tenía enlace iónico, son iones unidos, y también tiene propiedades que son parecidas a ellos. Los compuestos que tienen este enlace tienen las siguientes características. A condiciones ambientales, que es 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, son sólidos. En el medio ambiente van a ser ellos sólidos. Está la sal, por ejemplo, están los óxidos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Presentan, muchachos, alta temperatura de fusión. Es decir, fundirlos, derretirlos, va a ser muy complicado. La sal de cocina, el cloruro de sodio, por ejemplo, se funde a 801 grados centígrados. Es porque este enlace tiene esa característica de que la fusión, que el derretirse es bien complicado. Entonces, por ejemplo, el ladrillo, el cemento, los materiales de construcción soportan altas temperaturas sin derretirse. Es porque ahí dentro tienen enlace iónico. Es su propiedad. Otra más. Los compuestos iónicos van a ser solubles en solventes polares como el agua. ¿No? Se disuelven. El ejemplo más claro es la sal, ¿no? Es una propiedad que lo caracteriza. Y la otra propiedad que deben recordar, muchachos, es si ellos conducen la corriente eléctrica. En estado sólido, como están en la naturaleza, no conducen electricidad. Para que estos compuestos iónicos, como el fluoruro de litio, conduzcan la corriente, tienen que estar líquidos, o sea, derretidos. O tienen que estar AC, ¿qué significa AC? Acuosos, disueltos en el agua. Si un compuesto iónico como las sales, ¿no?, la sal de cocina, usted lo derrite o lo lleva al agua, ahí sí esa sustancia recién conduce la corriente eléctrica. Y se les dice electrolitos, ¿no? Así se le llama. Los electrolitos. Decía aquí, este fluoruro de litio es sólido a condiciones ambientales. Eso es verdadero, es correcto. Todo sería correcto, muchachos, y la clave, alianza. Bien, muchachos, en esta pregunta nos plantean sobre este compuesto llamada acetamida. Nos dicen que es un compuesto orgánico, etcétera, etcétera. Y sobre esta estructura que ya nos han dibujada. Al ver esta estructura, amigos, sabemos que es un compuesto covalente, ¿no? Porque acá tenemos enlaces simples, dobles. Estas líneas ya hablan de una compartición de electrones. Ya no es iónico donde era catión-anión, uno perdía, uno ganaba, ¿no? Acá es una compartición. Muy bien, ahora nos dice que indiquemos la alternativa incorrecta en esta molécula. Y nos dan datos de electronegatividad. Ya, la primera pregunta que dice, presenta 18 electrones enlazantes. Los electrones enlazantes son las líneas. Y no se olvide que en cada línea son 2 electrones. Entonces acá yo tengo 2 electrones. Acá también 2 y así. Cada línea es un par de electrones enlazantes. No son electrones que han servido para la compartición y así la unión de los átomos. Entonces, a ver, ¿cuántos electrones enlazantes tenemos en total? Contemos las líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Como son 9 y en cada uno hay 2 electrones, 9 por 2 sería 18 electrones enlazantes. Y nos dice 18 justo, esa alternativa A es verdadera, es correcta. A ver, la B nos dice, presenta 2 pares de electrones libres o no enlazantes. Los pares libres o pares solitarios son los que no forman enlaces. Y acá no los han puesto, pero ahí viene nuestro conocimiento, amigos, de la tabla periódica. El nitrógeno es grupo 5 de la tabla, por lo cual debe tener 5 electrones de valencia. Y 3 de ellos ya los está utilizando en la compartición. 3 ya han sido utilizados, le faltan 2 porque él tiene 5 y sería que un par libre, ¿no? Eso es lo que va a pasar. En este problema había que recordar que el nitrógeno es del grupo 5 de la tabla. Y como ya tiene acá 3 electrones utilizados, le faltaba 2, un par libre. El oxígeno es grupo 6 de la tabla. Y como es grupo 6 de la tabla, tiene 6 electrones de valencia. 2 de ellos ya están acá. Él ya acá tiene 2 electrones utilizados, le faltan 4, que serían pares libres, ¿no? De esa manera. Otra forma también de saber que tenían pares libres, amigos, es por el octeto. Los átomos llegan al octeto. El nitrógeno tiene en su entorno, no con la compartición, acá 2, 4, 6. Le faltan 2 electrones para el octeto, ya sería un par libre. El oxígeno tendría aquí 2 electrones con la compartición, ¿no? 2 electrones, acá 2 más 4 ya tendría, le falta 4 para el octeto, ya serían pares libres. El carbono tiene 4 electrones de valencia, además ya tiene octeto acá como lo ven, ¿no? 2, 4, 6, 8. Él también tiene 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Y el H que no llega al octeto.
La B nos decía que presenta dos pares de electrones libres o no enlazantes. Eso es falso. No, esa es la clave, amigos, que piden lo incorrecto. Tiene acá un par, dos pares, tres pares no enlazantes. No tiene dos como dice. Revisemos lo demás. La C. El átomo de nitrógeno cumple la regla del octeto, sí. Tiene sus 8 en su entorno. 5 que le corresponden a él, más los que ha compartido, 6, 7 y 8. La D. El enlace carbono a carbono es covalente, apolar o puro. Claro, un enlace apolar es entre átomos iguales. Carbono a carbono, esto sería enlace llamado apolar. Ya los demás enlaces entre átomos diferentes, como el de aquí, como este doble que va acá arriba, entre átomos diferentes, acá también, ya serían enlaces polares, ¿no? La clave, amigos, es la B. En esta pregunta 5 nos dan el tetróxido de dinitrógeno, que es el N2O4, aquí está la estructura realizada, y nos damos cuenta que es enlace covalente, ¿verdad? Sustancia covalente con enlaces dobles, simples, con partición de electrones. Y nos dice que indiquemos verdadero o falso con las proposiciones. Nos plantean el número atómico de cada elemento, nitrógeno 7, oxígeno 8, y sus respectivas electronegatividades. Voy a empezar de la pregunta 2, que dice: todos sus enlaces son covalentes polares. El enlace covalente polar se da entre átomos distintos, como por ejemplo acá. Acá también, estos son enlaces covalentes polares. Pero ya un enlace entre átomos iguales es un enlace llamado apolar, como fue acá el carbono-carbono. Por lo cual, esa alternativa 2 es falso. Viene es incorrecto. No todos los enlaces son polares. Acá tenemos un enlace apolar o también llamado puro. La alternativa 3 nos plantea lo siguiente, amigos. Dice: presenta 3 enlaces covalentes simples y 2 múltiples. Es cierto, ¿no? Es verdadero. Acá tenemos los enlaces múltiples, que son los dobles o triples. Si hay enlace doble, también se llama múltiple. 2 enlaces múltiples. Y cuando hay un solo par enlazante, se llama enlace simple, ¿no? Acá tenemos 3 enlaces simples. Eso es verdad. Y la primera alternativa nos dice: presenta 2 enlaces dativos o coordinados. Este enlace es un enlace muy especial. Dativo viene de dar. A ver, vamos a ponerlo en práctica aquí con este problema. Por ejemplo, acá, muchachos, sabemos nosotros que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Acá tiene 1 utilizado con este nitrógeno, 2, 3, 4, y hay que entender que este nitrógeno, su último electrón lo tiene acá también. Este nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, acá 1, 2, 3, y acá él ha puesto los 2. El oxígeno tiene 6, y acá afuera ya están, miren, sus 6 electrones. En esta parte del enlace el oxígeno no ha puesto nada. Ese par electrónico que comúnmente se forma cuando cada átomo aporta un electrón, por ejemplo, si vemos este par de aquí. Acá sí, ¿no? El nitrógeno para este par ha puesto un electrón, y el oxígeno acá también ha puesto un electrón. Eso es lo común de formar un par enlazante, que cada átomo aporta un electrón. Para este otro par también el oxígeno ha puesto ahí su electrón. Él tiene 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2 de acá ya tiene su octeto, pero a esto vamos. Lo normal es que en cada par enlazante, cada átomo aporte un electrón para la compartición. Acá no ha ocurrido eso. El oxígeno acá ya tiene sus 6 electrones. Él acá no ha puesto nada. Este par viene del nitrógeno. Cuando un átomo pone los 2 electrones se llama enlace dativo o coordinado, así se le dice. Comúnmente se puede colocar como una flecha, pero como vemos en los exámenes, a veces viene así nomás como una línea, y es válido, es real también. Entonces uno debe analizar con los electrones que conoce y se va a dar cuenta. Nitrógeno grupo 5 en la tabla, por el Z sacamos eso, ¿no? Lo ubicamos en la tabla. El Z nos dice de qué grupo es. Grupo 5 tiene 5 electrones de valencia, de los cuales acá este par está aportándolo para el enlace. Él no ha puesto nada, se llama enlace dativo. A ver, con otro color para este nitrógeno. Él también tiene 5. 1, 2, 3. Le falta 2. ¿Dónde están? Acá se está aportando, ¿no? Acá lo ha aportado. Él tiene 6. Acá ahí están sus 6 electrones. Él acá no ha puesto nada. Este es otro dativo más. Arriba no hay problema, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está compartiendo sus electrones, ahí no hay problema. Por lo cual acá tenemos, amigos, 2 dativos. Y la clave sería de la 1, verdadera. La clave es verdadero, falso, verdadero. Y la respuesta, muchachos, la D. Bien, muchachos, esta pregunta 6 nos dice: los elementos se pueden clasificar como metales, no metales y metaloides. Y luego nos plantea con respecto a la propiedad de los metales, indique lo que va a ser correcto.
Bueno, hablemos de los metales rápidamente, tenemos ya las ideas. Acá tenemos a un clavo constituido de hierro y acá un anillo hecho de oro. La 1 dice, a temperatura ambiente son sólidos, a excepciones del mercurio. ¿Qué decimos ante eso? Correcto, ¿no? El único metal que no es un sólido, sino es un líquido en el medio ambiente es el mercurio, empleado antiguamente para la extracción del oro y también lo tenemos dentro de los termómetros. La alternativa 2 ahora nos dice, su conductividad eléctrica se debe a la movilidad de sus electrones de valencia. Claro, esa es la teoría del mar de electrones, o la teoría del enlace metálico, donde dentro de cada elemento, de cada metal, los electrones se encuentran libres, ¿no? Moviéndose de forma deslocalizada. Esos electrones que se encuentran moviendo permiten que se conduzca la electricidad y también el calor. Eso es verdad. Y la tercera nos dice, tienden a laminarse o formar hilos. Claro, ¿qué significa laminarse? Ser maleable. Se pueden golpear a estos metales y se van estirando como láminas. Y también con ciertas técnicas se pueden estirar más, volviéndose hilos muy finos como el cobre que tenemos dentro del cable, ¿no? El cableado eléctrico. Por lo cual esto sería correcto y la clave sería la C. Esta pregunta 7 habla sobre la polaridad de moléculas. Y acá voy a hacer un ejemplo para aclarar y recordar algunas cosas. El término molécula, para empezar, es una expresión que se da para un grupo de átomos reunidos, enlazados, pero que tengan enlace covalente. Ahí se habla de molécula. Bien, cuando tenemos átomos enlazados, pueden ser diferentes o iguales, pero que tengan enlace covalente, o sea, entre no metales. Si el enlace fuera iónico, como el caso de la sal de cocina, eso no se llamaría molécula, se llamaría unidad fórmula. Ahora, lo que pasa es que hay moléculas que van a tener polaridad. Hay moléculas, como el caso del agua. A ver, vamos a ponerlo por acá. Si el agua la analizamos de forma general o global, el agua va a tener dos extremos. El agua va a tener una parte negativa y una parte positiva. Eso se le dice que tiene un dipolo, y por lo cual la molécula va a ser polar. Hay moléculas que tienen esa característica. Repito, moléculas que de forma global tienen polos, positivo o negativo. No estoy hablando de iones, no estoy hablando de cargas más 1, menos 2, no. Son extremos positivos negativos. Hay moléculas que no va a pasar eso. Por ejemplo, el caso del metano. Si analizamos al metano, esa molécula no tiene un extremo positivo y negativo definido, no lo va a tener. Son moléculas llamadas apolares, ¿no? Son moléculas apolares. El metano es una molécula apolar, y el agua es una molécula polar. Pero a ver, vamos a un detalle. Yo cuando tengo una molécula, tengo que diferenciar esto. El carbono va al medio, voy a hacer los enlaces, oxígeno y oxígeno. Voy a hacer de inmediato las uniones, acá sale enlace doble, pares libres del oxígeno y acá también. Esa es la estructura del dióxido de carbono. Muchachos, una cosa es la teoría de polaridad del enlace. Acá los enlaces son estas líneas que unen a los átomos. Como son entre átomos distintos, acá yo tengo dos enlaces polares. Dos enlaces polares. Los enlaces, como son entre átomos diferentes, acá está observando, acá también, son enlaces polares. Otra cosa es analizar la molécula. Si yo analizo la molécula de CO2, que ya es todo el grupo, es todo el conjunto de átomos, ya no es cada enlace, sino es el grupo en total, les comento, muchachos, esta molécula de CO2, la molécula es no polar, es apolar. Entonces, es muy diferente la teoría de polaridad del enlace, que es algo directo. Átomos diferentes, hay forma enlace llamado polar. Átomos iguales enlazados, enlace no polar o apolar. Es diferente al tipo de molécula. No siempre va a ser la misma relación, es decir, no siempre que una molécula tenga enlaces polares, la molécula también va a ser polar. Ya no hay un vínculo directo siempre. Se puede dar a veces sí, a veces no. Bueno, toda esta teoría, muchachos, que es amplia, yo lo tengo ya hecho en clase en el canal, lo pueden revisar. Sería bueno que lo hagan. Le estoy dando acá un panorama para ver ciertas diferencias. Voy a ver y analizar las preguntas y ahí vamos a dar más pautas. A ver, en este caso nos proporcionan tres moléculas, que en el texto nos dice está el SO2, se encuentra además el SO3 y por último, muchachos, se encuentra el O2. Y nos pide que indiquemos en el orden que aparecen si las moléculas son polares o apolares. Ya, vamos a comenzar a dar las pautas. Cuando tengamos moléculas de este tipo,
A ver, aparte de O2, algo semejante, N2. Otro podría ser H2, cloro 2. Eso se llama moléculas diatómicas del mismo elemento. Este tipo de moléculas, en los problemas que tengamos, van a ser de tipo apolares. Es de tipo apolar. Así que ya tenemos esto de aquí. Cuando las moléculas son de dos átomos iguales, son moléculas siempre apolares. Ahora veamos acá en estos casos. Ya cuando tenemos moléculas con átomos diferentes y acá tenemos 3 átomos, no acá 4 átomos, hay que analizar la estructura. Voy a hacer los enlaces directamente, muchachos. Acá el azufre es átomo central, tiene acá 2 oxígenos que lo van a rodear. 6 electrones de valencia, él también tiene 6, también tiene 6. Y acá nos sale un doble y acá un dativo. Este es un dativo. Par libre, par libre, par libre, par libre, par libre, par libre. Lo estoy haciendo ya de frente a los enlaces, muchachos. Ustedes tienen ahí videos para revisar cómo se hacen esas uniones, la teoría de los pares enlazantes, cómo se van compartiendo. Ahora, acá hay una regla. Si el átomo central de la molécula tiene par libre, no me interesan los átomos aledaños, sino del medio. Si el átomo central tiene par libre, esa molécula va a ser, amigos, polar. Es una molécula polar. A ver, otros ejemplos. Por ahí tenemos el agua. Todos sabemos que el agua tiene par libre, ¿no? Tiene el oxígeno, H con H, y el átomo central tiene par libre. Será una molécula polar. Otro, el amoníaco, NH3. También esa molécula en su átomo central tiene par libre, de frente molécula polar. Esta es la regla práctica para conocer polaridad de moléculas, muchachos. Vamos al SO3. Ahí tenemos al azufre como átomo central, 3 oxígenos que la van a rodear. Y estos son los enlaces. Acá sale un doble. Y acá del azufre para el oxígeno salen 2 dativos, ¿ya? 2 enlaces dativos. Como flechita suelen colocarlo, pero así lo voy a colocar porque también tenemos de saber reconocerlo. Y así quedaría esta molécula. Bien, muchachos, ¿qué sucede aquí? Si el átomo central no tiene par libre, como lo ve, y se enlaza a átomos iguales, esa molécula siempre se va a definir como molécula apolar. Como este de acá, mire. Átomo central, el carbono, sin par libre, enlazado a átomos iguales, molécula apolar. Otro ejemplo muy conocido es el metano. Carbono, HH, H y H, ¿no? CH4. El metano, átomo central sin par libre, enlazado a átomos iguales, molécula apolar. Esa es la regla práctica, que con esto podemos responder todas las preguntas de los exámenes. Por lo cual la clave sería moléculas entre, muchachos, polar, apolar y apolar. Y la respuesta es la C. Esta pregunta número 8 habla sobre las fuerzas intermoleculares. Para eso entendamos lo siguiente. Tengo acá yo 2 moléculas de agua. Dentro de la molécula hay fuerzas que mantienen unidos a los átomos, que son los enlaces químicos, ¿no? Acá serían 2 enlaces simples. Bueno, entonces hay fuerzas internas en la molécula, que se llaman fuerzas intramoleculares o enlaces químicos. Acá son, como repito, 2 enlaces covalentes simples en cada una de ellas. Pero también, muchachos, existe entre moléculas una fuerza de atracción. También hay una interacción que a las moléculas las mantiene atraídas. Así entendemos por qué las moléculas de agua se mantienen juntas cuando se forma el hielo o también en el agua líquida. Y esta fuerza es la que llamamos nosotros fuerza intermolecular. Ahora, una fuerza intermolecular se puede manifestar principalmente de 3 maneras. Están las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo y también el llamado puente de hidrógeno. Para saber la molécula qué tipo de atracción entre ellas va a presentar, hay que reconocer primero el tipo de molécula que tenemos. Si nuestra molécula va a ser polar o va a ser apolar. Bien, muchachos, entonces ahora, si la molécula que tenemos es apolar, la única fuerza intermolecular que va a tener para que sus moléculas se mantengan juntas es la fuerza de London. Por ejemplo, una molécula apolar es el oxígeno, O2. Entonces, para que las moléculas de O2 se mantengan atraídas, la única fuerza, repito, va a ser la fuerza de atracción de London. Eso no va a ver. Ahora, si la molécula va a ser polar, una molécula polar común, esa molécula va a presentar fuerzas de London. Las fuerzas de London, les comento, muchachos, o fuerzas de dispersión, nunca faltan. Siempre están presentes en todo tipo de molécula. No interesa que sea apolar o polar, London siempre va a estar claro. En las apolares es la única fuerza existente.
Pero una molécula polar, aparte de fuerza de London, va a tener también, por ejemplo, el dipolo-dipolo. A ver, una molécula polar es esta, el sulfuro de hidrógeno. Si juntamos dos moléculas de sulfuro de hidrógeno en su estado líquido sólido, van a tener fuerza de London, igual que la anterior, pero se suma una fuerza de atracción más, que es la fuerza llamada dipolo-dipolo. Así va a presentarse. Ya, ahora, dentro de las moléculas polares hay un caso especial. Hay moléculas que van a tener el famoso puente de hidrógeno. Esta es una fuerza especial, ¿saben por qué? Porque es la más intensa de todas las anteriores. Las moléculas que tengan puente de hidrógeno van a tener una atracción muy grande, lo que va a generarle propiedades especiales, como tener alto punto de ebullición. Ya, ¿cómo reconocemos si una molécula tiene puente de hidrógeno? Es porque dentro tiene que presentar el enlace hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con nitrógeno. Si una molécula tiene dentro alguna de estas uniones, esa molécula va a poder formar puente de hidrógeno. A ver, por ejemplo, con el enlace HO, ahí tenemos el caso del agua. Ahí hay enlace HO dentro, entonces esa molécula puede formar puente de hidrógeno. O los alcoholes, ¿no? Como por ahí el metanol, CH3OH. Si la molécula tiene dentro el enlace HO, esa molécula puede formar puente de hidrógeno. También con HF. Ahí la molécula conocida es el fluoruro de hidrógeno. Molécula polar que tiene puente de hidrógeno. También tiene London. El London está en todos lados. Y HN tenemos como mejor representante en los exámenes al amoníaco. Como dentro hay enlace N con H, esa molécula puede formar puente de hidrógeno. A ver amigos, revisemos las alternativas. La primera pregunta nos dice, las moléculas apolares de CO2 presentan fuerzas de London. Nos están diciendo ya que las moléculas del CO2 son apolares. Y si el CO2 presenta moléculas apolares, la única fuerza que tiene es London, ¿verdad? No hay otra fuerza más en las apolares. Por lo cual la alternativa 1 sería correcta. La 2 nos dice, el CH3OH, justo este tipo de compuesto, ¿no? El alcohol. El CH3OH presenta mayor atracción intermolecular que el CH4. Amigos, si recordamos, el CH4 es una molécula apolar también. Apolar, por las reglas de polaridad que hemos dado. Es apolar. Por lo cual solamente tiene London. Y le estamos comparando con este que tiene puente hidrógeno. De hecho, que la fuerza intermolecular en el alcohol va a ser mayor que en el metano. Por lo cual, esto es verdadero. Y finalmente, dice la 3, el compuesto HCl tiene solo atracciones dipolo-dipolo. El HCl, amigos, es una molécula de tipo polar. Cuando yo veo una fórmula con dos átomos diferentes, HCl, puede ser el CO, puede ser tal vez el H-yodo, son moléculas polares. Y dice el enunciado que tiene solo dipolo-dipolo, falso. Aparte de dipolo-dipolo, tiene London también. El London nunca falta en estas interacciones. Por lo cual la clave que nos piden es lo correcto y sería 1 con 2 y vendría a ser la B. Bien, en la pregunta número 9, muchachos, nos habla sobre el puente de hidrógeno y nos dan acá 3 moléculas y nos pide que indiquemos las moléculas que presentan el puente de hidrógeno. Como acabamos de revisar, tiene que haber dentro de la fórmula estas uniones. Si la molécula tiene en su interior HO, HF o HN, la molécula podrá formar puente de hidrógeno. El agua, por ejemplo, amigos, es un caso, ¿no? Ahí tiene puente de hidrógeno. El amoníaco también porque tiene N con H. Fósforo con H, ahí no pasa nada, ¿no? No está en la condición para formar puente de hidrógeno. Sería solo 1 con 2 y la clave sería la D. Esta primera nos dice, con respecto al enlace químico, que es la unión de átomos, indique lo que va a ser verdadero o falso. Primera alternativa, las sustancias que presentan enlaces iónicos en condiciones ambientales se encuentran en estado sólido. Eso es correcto, ¿no? Cuando en la fórmula tenemos metal enlazado a un no metal, ahí vamos a tener un enlace iónico. El compuesto también se va a denominar iónico, como por ejemplo la sal de cocina, tenemos también al óxido de calcio, etcétera, etcétera, etcétera.
Y una propiedad que presentaban eran que se encontraban en estado sólido, ¿no? Eso es verdadero. La primera sería correcta. La alternativa 2 nos dice: el enlace covalente se caracteriza por la compartición de electrones de valencia. De frente, muchachos, verdadero, ¿no? Al compartir aparecen los enlaces simples, dobles, triples, polar a polar, dativo también o coordinado. Y la tercera alternativa nos dice: en el enlace metálico la atracción se produce entre los aniones metálicos y los electrones deslocalizados. Eso es recontra falso. Recordemos que era la teoría donde el átomo metálico liberaba sus electrones. El átomo metálico quedaba como catión y los electrones libres, ahí se daba la atracción entre el electrón libre o llamado deslocalizado y los cationes que van a quedar, no los aniones. Es falso. Verdadero, verdadero o falso, muchachos. La clave, la D. Bien, en la pregunta número 2 de las propuestas nos plantean sobre el cloruro de calcio. Calcio, cloro 2. Nos dan el número atómico respectivo. Del calcio va a ser 20 y del cloro va a ser 17. Bien, muchachos, ya este es conocido. Nos piden que analicemos las proposiciones. Ubicándolo en la tabla periódica, nos damos cuenta que el calcio es del grupo 2A de la tabla. Él es un metal. ¿Por qué? Porque viene 2 casilleros luego del argón 18. Como el argón es 8A, 19 sería grupo 1A y 20 grupo 2A. Es un metal. Cloro 17. Eso se encuentra justo un número antes del argón 18. Por lo cual el cloro 17 le corresponde al grupo 7A. Es un halógeno y es un no metal. Metal no metal, acá va a haber entonces enlace iónico. Vamos a hacer la unión. Según la fórmula que nos proporciona el problema, tenemos un calcio, el cual tiene 2 electrones de valencia y tenemos 2 cloros. Y cada cloro, como tenemos entendido, tiene 7 electrones, ¿verdad? 7 electrones en su mayor nivel. Como el no metal es más electronegativo que el metal, lo que va a hacer entonces el metal es perder los electrones, los va a transferir y el cloro los va a ganar. Este electrón del calcio viene por acá donde le falta uno al cloro y este por acá viene acá también. Hay transferencia de electrones. ¿Cómo quedaría esto? Acá al costadito lo vamos a indicar. El calcio quedaría, muchachos, como un catión divalente. Ha perdido 2 electrones. Mientras que cada cloro que tenemos aquí, que tenía 7 electrones de valencia, al ser más electronegativo ha ganado 1 más y cada cloro sería de carga menos 1. Y como son 2 cloros, acá vendría 2 veces. Esa sería la llamada estructura de Lewis del compuesto. Vamos a revisar las alternativas, amigos. Dice la primera: hay una transferencia de electrones del metal al no metal. Claro, esa es la forma como se da la unión iónica. Transfiere electrones del metal hacia el no metal. La 2 nos dice: su estructura de Lewis es la que está ahí señalada. A ver, calcio más 2, 2 veces cloro menos 1, verdadero también. Y la tercera nos dice: a condiciones ambientales, 25 grados centígrados, es buen conductor de la electricidad. Eso es incorrecto. Un compuesto iónico, para que conduzca la corriente, tiene que estar disuelto en el agua o fundido. Entonces la clave sería verdadero, verdadero o falso, muchachos. La alternativa, la B. Bien, muchachos, ahora esta tercera pregunta dice que tenemos el alcohol alílico y ahí está la estructura de la sustancia. Y conforme a esta estructura nos pide que indiquemos verdadero o falso. La primera alternativa nos dice: la molécula cumple la regla del octeto. Al decirme sobre la molécula, me está hablando de todos los átomos que están aquí involucrados. Y quiere que verifiquemos si todos los átomos cumplen con el octeto. De frente sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque el hidrógeno nunca tiene octeto. El H nomás tiene dueto, como se dice, tiene 2. Así que decir que la molécula cumple con el octeto, eso es falso. La segunda: presenta 4 electrones sin compartir, es decir, los electrones libres o solitarios. Y acá creo que ya manejamos que el oxígeno es de grupo 6 de la tabla, tiene 6 electrones de valencia y acá le falta, ¿no? También usted entiende que el átomo de oxígeno debe cumplir el octeto. El H nomás no cumple el octeto, ¿no? El oxígeno sí lo hace. Y acá como vemos, tendría 2 electrones, más 2 de acá, 4, le faltan 4 más. Esos serían pares libres, ¿no? Vendría a ser así. No se olvide que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, repito. Acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y esa es la idea. La segunda alternativa sería verdadera. Tiene 4 electrones libres o 4 electrones sin compartir. No se olvide, no se confundan también. Esto también se dice pares, ¿no? Acá habría 2 pares libres, 2 pares solitarios.
Pero como dice electrones, acá tenemos 2 electrones. Y acá también, sería 4 electrones sin compartir. La tercera, presenta 10 enlaces covalentes simples. Enlace simple, que exista solamente un par enlazante entre los átomos. Y acá tenemos un enlace simple. Acá también 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto no es simple, esto es doble. No se podría contar como 2 simples, es un doble, no se puede. Simple es cuando hay una sola línea, un solo par de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta alternativa 3 sería, entonces amigos, incorrecto. Por lo cual la clave sería falso, verdadero, falso. Y marcamos la clave C. Bien, en esta pregunta nos pide que seleccionemos la alternativa que establezca la correspondencia entre la sustancia que tenemos acá a la izquierda y el tipo de fuerza intermolecular predominante. A ver, para eso tenemos que en las sustancias primero identificar qué tipo de moléculas son. A ver, esta primera molécula de 2 átomos distintos siempre va a ser de tipo molécula polar. Esta molécula de 2 átomos iguales es una molécula apolar. Y aquí, muchachos, el alcohol etílico, un alcohol también es una molécula de tipo polar. Ahora veamos la situación. Una molécula apolar como el yodo, la única fuerza que tiene, ¿cuál es, muchachos? Muy bien, fuerza del hondo. Así que a esta sustancia que es el yodo 2 le corresponde esta interacción. Esa nomás tiene, no tiene otra, es la que le corresponde. Ahora, ¿se recuerda cuándo había puente de hidrógeno? Muy bien, había puente de hidrógeno cuando la molécula presentaba el enlace HO, HF o HN. Y como vemos acá, de las 3 sustancias, la que tiene puente de hidrógeno es esta de aquí, porque tiene enlace H cono, por lo cual puente de hidrógeno sería acá la C. Y bueno, no queda otra que el dipolo-dipolo le corresponde a esta molécula polar, ¿no? La A. La clave sería B, C y A, en ese orden, amigos. Y marcamos la alternativa que vendría a ser la clave